Hola, buenos días. Nosotros somos el Telebachillerato Comunitario número 33. Hoy les vamos a hablar acerca del movimiento estudiantil. En el verano de 1968, tras la escalada violencia encabezada por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz contra un heterogéneo movimiento estudiantil que se pronunciaba contra la arbitrariedad política y la representación en todo el país, los líderes activistas decidieron efectuar una marcha distinta a las anteriores, donde se encontraban los estudiantes de la UNAM, IPN, UIA y otras escuelas agrupadas con consejos nacionales de la huelga, CNH. Acordaron marchar el 13 de septiembre en el Museo de Antropología e Historia, en el bosque de Chapultepec hasta el Zócalo capitalino. El objetivo era demostrarle al gobierno que no eran provocadores ni buscaban sabotear los Juegos Olímpicos que se celebraban en la Ciudad de México durante la movilización que convocó más de 250,000 personas. No hubo gritos ni arengas, solo pancartas. Algunos asistentes llevaban la boca cubiertas con cintas adhesivas. Los estudiantes pensaron que con el silencio simbólico contendrían las acomedidas represoras de las autoridades, pero se equivocaron durante esta marcha. El investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien formó parte del bloque de profesores, apoyó a las demandas del CNH, pensando que sería un paraguas protector para el movimiento estudiantil. Pero el gobierno de Díaz no estaba dispuesto a ceder. 2 semanas después, perpetró la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. No se sabe con exactitud el saldo de ataque de las Fuerzas Armadas contra manifestantes aquel fatídico 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Los diarios reportaron más de 30 muertos, además de 53 heridos y 1,500 detenidos. Pero con el paso del tiempo y con el cambio de la tecnología se dieron cuenta que fueron más, además de que tuvieron acceso a testimonios y archivos guardados. A como han pasado los días, fueron cambiando las cifras. Según las estimaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, habrían muerto entre 150 y 200 personas, mientras que el reporte de la Fiscalía Especial para el Movimiento Social y Político menciona que pudiera ser hasta más de 350 muertos. En este acontecimiento todo fue tan repentino, además de que se dice que había paredes agujeradas por las balas, vidrios rotos, rostros pálidos, la gente asustada, volantes y pancartas tirados, tanques en las calles y policías en constante vigilancia, signos de destrucción, de muerte. Esto es un poco de la crónica de Juan Aguilera publicada en la edición de Últimas Noticias en Excelsior, que constituye uno de los primeros testimonios directos a la desolación que vio en la Plaza de las Tres Culturas y edificios aledañados aquel rojo amanecer del 3 de octubre de 1968. Un día después del ataque, con el que el gobierno silenció esta silenciosa batalla pacífica, donde el cual los periodistas no pudieron hablar mucho ya que tenían prohibido hacerlo, tenían la falta de libertad de expresión. Se puso fin al complejo movimiento estudiantil que comenzó a gestarse meses atrás y cuya influencia sigue vigente en la sociedad actual. Y escritos sobre aquel movimiento estudiantil transformó al Estado, la sociedad y las familias. Pero no es así como afirma la historiadora Eugenia Ayer Montaño. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM persisten muchas interrogaciones sobre sus orígenes y desarrollo que sociólogos, antropólogos e historiadores buscan responder. En México de 1968 no había libertad de expresión ni medios de comunicación independientes del poder. 22 de julio, tras una reyerta entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena y
Vocacional 5 del IPN, la policía ingresa en el penal. 26-29 de julio, varios planteles de la UNAM e IPN paran laboral en protesta por la intervención policíaca. 30 de julio, ejército interrumpe con un balazo en la preparatoria San Ildefonso. 7 de septiembre, marcha de las antorchas en Tlatelolco. 17 de septiembre, se efectúa la marcha del silencio para condenar la represión. 18 de septiembre, el ejército entra a la ciudad universitaria, vulnerando una vez más la autonomía universitaria. 23 de septiembre, renunciar el rector de la UNAM, generadores y estudiantes se enfrentan en instalaciones del IPN, Casco de Santo Tomás. 2 de octubre, el ejército dispara un mitin muy concurrido en Tlatelolco. Fraternidades y Batallón Olímpica disparan contra la multitud. Durante la década de los años 80, las dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, seguían enfrascadas de la disputa ideológica de capitalismo contra socialismo que surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo competían por la supremacía en la carrera espacial que cumplió con el viaje a la Luna de 1969, mientras el ejército Nueva Universidad Colombiana en Nueva York, a la mayor precisión de decenas de movimientos estudiantiles se sucedieron durante ese establecimiento. En 1968 años, las gigantescas olas de turbulento en escenarios mundiales también llegaron al México de la entonces. Para la historia de Ariel Rodríguez Curiz de la sociedad mexicana en este tiempo, conservadores dentro y fuera de familia, plagadas de ansiedad y culpa, estaban dominadas por un mundo de adultos que decían no tener una juventud cada vez más numerosa en esta sociedad conservadora, con el presidente de la República Mexicana en el acto apoyo del presidente Gilberto Juveras Nieblas, especialista en temas educativos y líder estudiantil de 68, recuerdos de estas décadas en las cuales el ejército reprimió varias huelgas, universidades y otros movimientos, sociedades. Los trabajos históricos son aún escasos, pues no rebasan los 20, además de las líneas de investigación en ciencias sociales se han enfocado predominantemente en el papel de los estudiantes en el conflicto. A 50 del 68, como hubieran relatado los sucesos del verano de 1968, los principales actores y testigos de la movilización de haber existido redes sociales como Facebook y Twitter. Ante el silencio de prácticamente todos los medios de comunicación tras la respuesta violenta del gobierno, el proyecto A50 del 68, en el que participan el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Centro Nacional de Comunicación Social y Cultural Colectiva y la revista Proceso, responde mediante una plataforma digital que conjuga las tecnologías de comunicación y información actuales, como todos los archivos históricos, fotos, testimonios, actas y otros documentos del matrimonio. El movimiento del 68 permitió a los profesores y estudiantes recuperar derechos esenciales establecidos en la Constitución, como la libre expresión de las ideas y las manifestaciones pacíficamente en las calles y plazas. Especialista en sociología política y movimientos sociales de la UNAM, observa que cuando se compara la situación de 1968 con la del 2018, resulta notorio el cambio en las percepciones públicas y privadas sobre la protesta y los movimientos sociales. Pasamos de la denuncia de las fuerzas oscuras y inconfesables que quieren sembrar el caos en el país, a que las protestas sean vistas
con normalidad, afirma el académico del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades, Martín del Campo, de la UNAM, plantea por su parte que el movimiento estudiantil desató cambios que tocaron dos puntos esenciales en el proceso de la democratización del país: cuestionar el enorme poder del presidente de la República y pugnar la vigencia del Estado del Derecho. Manuel Peinberg sostiene que los acontecimientos de 1968 marcaron un punto de inflexión en la historia del país, pues fueron el preámbulo de los otros movimientos democráticos durante la segunda mitad del siglo XX, que culminaron con transformaciones sociales que pusieron fin al autoritarismo en todos los ámbitos. Que los jóvenes hayan triunfado de admitirse que a partir de 1978 cambió toda la escuela, la familia y la sociedad. Eugenia Ayer menciona que más allá de reconstruir los hechos, es difícil cuantificar los efectos que se dependieron del movimiento de hace 5 décadas, debido a que no hay instrumentos de medición que puedan aplicarse a esos procesos sociales. Sin embargo, reconoce que su gran influencia en las generaciones posteriores pueden apreciarse en la vida de muchas personas que participaron en esos sucesos y que después fueron ampliamente reconocidos como líderes o impulsadores en 7 grandes áreas de actividad. Estas son el feminismo, el sindicalismo, los movimientos de la liberación gay, los levantamientos armados, la formación de universidades y escuelas alternativas enfocadas en transformar la educación, la creación de nuevos partidos políticos. En 1977 se hizo una reforma para dar legalidad a los de oposición, así como la apertura paulatina los medios de comunicación. Subraya también un hecho histórico que casi no se menciona en las literaturas. Algunos estudiantes portaban armas como bombas Molotov y generaban brotes violentos en sus enfrentamientos con autoridades, pero había que decir que eran pacíficos porque era la única forma de contraer los calificativos del gobierno. Añade la catedrática de la Facultad de Filosofía y las Letras de la UNAM. Generaciones de jóvenes, sobre todo los estudiantes universitarios del 68, les parezca muy lejano en el tiempo y no sientan ninguna conexión más allá de las anécdotas familiares o las asambleas escolares, pero como subraya Ayer, el vínculo persiste si analizar conflictos más recientes, como el Consejo Estudiantil Universitario en 1986 o en la huelga de 1999 de la UNAM, el movimiento Yo Soy 132 en el 2012 o el caso de los estudiantes desaparecidos en Yoatzinapan en 2014. Todos lo recuperan en el 68 como un legado de la profesora. Ayer concluye: se ha debatido mucho sobre ese movimiento. Fracasó o triunfó en el debate, que llevaba 50 años. Mi posición personal es que triunfó en el futuro. Los acontecimientos de 1968 fueron el preámbulo de otros movimientos democráticos durante la segunda mitad del siglo XX, que culminaron con transformaciones sociales que pusieron fin al autoritarismo en todos los ámbitos.